En algún lugar de Dakota del Norte, Pierce Baca conduce por una carretera desolada cuando su auto se avería de repente. Intenta pedir ayuda con su celular, pero el dispositivo no enciende. Sin otras opciones, Pierce se acerca a una vieja granja cercana y cruza el portón a pesar del cartel de prohibido el paso. Golpea la puerta y pide ayuda, pero nadie responde, así que comienza a buscar al dueño. Pronto escucha a un hombre gritándole a alguien en el sótano y mira por una ventana. Retrocede sobresaltado al verlo, lo que provoca que caiga en una trampa oculta bajo tierra. Logra liberarse, pero al alejarse queda atrapado en otro mecanismo que lo mata casi al instante. Días después, la agente del FBI, Daria Francis, llega a un pueblo llamado Devil's Gate para investigar la desaparición de una mujer y su hijo. El ayudante del sheriff, Conrad Cole Salter, la recoge en el aeropuerto y la lleva a la comisaría para conocer al sheriff Grenwell. Mientras tanto, en la granja, Jackson Pritchard descubre el cadáver de Pierce en la trampa, lo envuelve a una sábana blanca y lo entierra. El sheriff se presenta ante el agente Francis y al entrar a su oficina le entrega los archivos del caso de Maria Pritchard y su hijo Jonah. Francis dice que quiere hablar con Jackson, el esposo de Maria, pero Grenwell explica que él y Colt ya visitaron la granja 3 días antes y no encontraron nada sospechoso. A Francis le resulta extraño que Jackson no haya denunciado la desaparición de su esposa e hijo. Grenwell aclara que Maria y Jonah viajaban a visitar a Teresa, la hermana de Maria, por lo que fue ella quien primero notó que estaban desaparecidos. El sheriff menciona que Jackson tiene mal carácter, aunque asegura que no es el tipo de persona que mataría a su familia. Francis replica que en casi la mitad de los casos de mujeres asesinadas, la pareja es el culpable. Grenwell cree que es más probable que Maria se haya cansado de Jackson y se haya marchado con su hijo, pero Francis considera sospechoso que no haya avisado a su hermana. La conversación se tensa cuando Grenwell se molesta por la falta de confianza de Francis en la policía local y le recuerda su fracaso en el caso de una joven llamada Breland. Francis se defiende diciendo que encontró a la chica, aunque el caso terminó mal. El sheriff le pide a Colt que lleve a Francis a la casa de Teresa para interrogarla. Durante el trayecto, Colt le pregunta qué ocurrió en el caso Breland. Francis le cuenta que un año antes fue asignada a buscar a Tanya Breland, una chica de 17 años. Tras meses de búsqueda, la encontró en un refugio para personas sin hogar administrado por un grupo islamita en St. Paul. Tanya no quería volver a casa, pero las evaluaciones psicológicas indicaban que estaba mentalmente estable y no tenía sustancias en su organismo. A pesar de su negativa, Francis la llevó de regreso. Días después, Tanya fue a la oficina de Francis y se quitó la vida apuñalándose el cuello con un trozo de vidrio. Francis lamenta haberse enfocado más en cerrar el caso que en proteger a la joven. Al llegar a la casa de Teresa, Francis le pregunta si Maria y Jonah la visitaban con frecuencia. Teresa explica que no era algo regular, pero iban cuando necesitaban alejarse de la granja. Comenta que Maria estaba muy estresada porque la granja no generaba dinero desde hacía tiempo y la casa se estaba deteriorando. Cuando Francis pregunta si Jackson podría ser parte del problema, Teresa menciona que ha estado varias veces detenido en la cárcel del condado. Colt aclara que fue por intoxicación pública y agresión simple. Teresa añade que en los últimos años Jackson se volvió muy irritable y recuerda una noche en la que encerró a Jonah en su habitación por derramar pintura en el porche, dejándolo sin comer ni ir al baño. Maria se enfureció ya que consideraba a Jonah un milagro después de haber sufrido varios abortos espontáneos. Jackson, profundamente religioso, creía que Jonah era una recompensa de Dios por su fe. Teresa cuenta que Jonah disfrutaba quedarse en su casa porque había un parque infantil cerca. Incluso le preparó un pequeño cuarto dentro de un armario, ya que el niño se sentía más seguro durmiendo ahí. Cuando Francis revisa el lugar, encuentra el cuaderno de dibujos de Jonah lleno de garabatos. Mientras observa aquellos dibujos, la madre de Teresa irrumpe furiosa, diciendo que Jackson es un monstruo y advirtiendo que las almas de Maria y Jonah nunca descansarían si morían en la granja. De regreso al auto, Francis le dice a Colt que deben ir a la granja para interrogar a Jackson. Colt propone buscar primero el auto de Maria, pero Francis teme que Jackson ya esté haciéndoles algo terrible a su esposa y a su hijo.
Colt supone que Jackson no dañaría a Jonah porque sigue siendo su hijo, pero Francis le recuerda el carácter violento de Jackson y le muestra un dibujo de Jonah donde se ve a una mujer y a un niño llorando mientras un hombre los observa de forma amenazante. Convencido, Colt acepta ir a la granja, aunque advierte que deben avisar a la comisaría. Francis se niega, asegurando que el sheriff solo intentaría impedirlo, así que parten sin notificar a nadie. Al llegar, Francis nota el auto de Pierce y se pregunta por qué alguien dejaría su vehículo al costado del camino sin llevarse las llaves ni cerrar las puertas. Dentro de la casa, Jackson escucha a su perro Earl ladrar, señal de que alguien ha llegado. Afuera, Francis observa que las ventanas están cubiertas con tablones y que las cercas están reforzadas con alambre de púas. Colt comenta que el lugar no se veía tan inquietante cuando estuvieron ahí 3 días antes. Al revisar la radio, Francis y Colt se separan para buscar a Jackson. Francis entra al granero y encuentra el auto de María. En ese momento, Jackson aparece y le apunta con una escopeta, diciéndole que cometió un error al venir. Lo obliga a salir y les ordena abandonar su propiedad. Colt intenta calmarlo y le advierte que si dispara, el sheriff va a enviar refuerzos. Mientras Colt intenta tranquilizarlo, Francis se gira rápidamente, golpea a Jackson y le quita el arma. Colt lo esposa y Francis le exige saber dónde están su esposa e hijo. Jackson insiste en que no están acá en la granja. De pronto oyen un ruido dentro de la casa y Francis decide investigar. Jackson le advierte que no entre, diciendo que no se hará responsable de lo que ocurra. En el porche, Francis detecta un cable conectado a una ballesta y lo esquiva. Dentro de la casa ve una mesa con un arsenal de armas junto a la puerta del sótano. Al escuchar al perro Earl ladrando sin parar abajo, decide bajar para ver qué pasa. Mientras desciende, el perro sigue ladrando sin prestarle atención. Un fuerte estruendo sacude el cielo y la electricidad se corta en la granja. Jackson, alterado, le dice a Colt que llame a Francis y le pida que salga. Con una lámpara encendida, Francis descubre una jaula con una masa gelatinosa en su interior. Al pincharla con un palo, surgen tentáculos que intentan atraparlo. En la siguiente celda, ve una criatura de otro mundo de espaldas. Cuando se gira hacia ella, gruñe de forma amenazante. Francis sale de la casa y exige explicaciones. Sospecha que Jackson experimenta con animales, pero él afirma que se trata de un demonio. Explica que otra criatura similar se llevó a su esposa y a su hijo y que mantiene a esa como moneda de cambio para recuperarlos. Sobre la sustancia gelatinosa, dice que la criatura lo usaba como una especie de traje. Se niega a explicar cómo la capturó. Mientras Colt mete a Jackson en el auto, notan que sus teléfonos han dejado de funcionar. Al oscurecer, descubren que ninguno de los vehículos de la granja arranca. Nubes comienzan a formar un círculo en el cielo y varios rayos caen sobre la propiedad. Cuando uno impacta cerca del vehículo, Francis le grita a Colt que corra hacia la casa. En el porche, Colt activa un cable trampa y una flecha le atraviesa la pierna. Dentro, Francis propone salir a buscar ayuda, pero Jackson le dice que la granja más cercana está a 13 millas y que probablemente las criaturas no lo dejarán ir. Colt confía en que el sheriff irá a buscarlos, pero Francis recuerda que no avisaron a nadie. Ella menciona haber visto algo en el lugar donde cayó el rayo. Jackson mira por la ventana al oír a Earl ladrar y afirma que María está ahí, justo donde cayó el relámpago. Salen y encuentran a María inconsciente en el suelo. La revisan y Jackson pide que le quiten las esposas para llevarla adentro. María despierta preguntando por Jonah y se altera al saber que no está con ellos, culpando a Jackson por su desaparición. Al preguntarle qué recuerda, María afirma que Jackson entregó el niño a las criaturas y explica que el padre de Jackson creía que eran ángeles enviados para vigilar la granja. Jackson decide contar lo ocurrido. María y Jonah iban a visitar a Teresa, pero el niño enfermó. Jackson se negó a llevarlo al médico y optó por rezar. A pesar de los ruegos de María, llevó al niño al campo y continuó orando hasta que un rayo cayó sobre Jonah y lo elevó al cielo. Al regresar, María había desaparecido. Furioso, Jackson atacó a una de las criaturas y la llevó a la casa. Revela que no era la primera vez que las veía. Tras el suicidio de su padre, vio un haz de luz en el campo, entró en él y se encontró rodeado por estas criaturas, aunque no recuerda qué le hicieron.
Cuando la criatura de la jaula empieza a gruñir, Jackson supone que está llamando a las demás. Pronto oyen golpes arriba y comprende que ya están dentro. Jackson pide que le quiten las esposas para encender el generador y activar las celdas electrificadas. Mientras lo hace, Colt ve una de las criaturas en el bosque, pero Jackson lo obliga a regresar a la casa. En el sótano, Francis espera a que algo abra la puerta cuando la criatura atrapada le agarra el hombro. Al girarse, aparece otra detrás de ella. Dispara varias veces, pero la luz se apaga y la criatura desaparece. Jackson deduce que las criaturas no lo va a dejar en paz, por lo que le pide a Francis que lo deje buscar su escopeta y a su perro. Mientras llama a Earl, Colt siente algo caerle sobre la cabeza y al mirar hacia arriba ve el perro muerto sobre el techo. Jackson ordena a María y a Francis subir al piso superior y arrojar cualquier cosa a las criaturas cuando se acerquen. Luego le pide a Colt que lo ayude a atrapar a una de ellas con un lazo de control para perros. Cuando Colt pregunta qué piensa hacer, Jackson responde que solo busca venganza por su familia y le dice que lo ayude o se haga a un lado. Logran enganchar a la criatura, que se retuerce y grita mientras Jackson le corta un dedo con unas tijeras. Jackson corre afuera y cava un hoyo en el lugar donde María fue llevada. Encuentra un disco con símbolos extraños y coloca el dedo de la criatura en el centro, demostrando que hizo lo mismo con la que capturó antes. Un rayo cae sobre el dedo cortado y este desaparece. Francis le dice que active las trampas y regrese a la casa, temiendo que las criaturas se venguen. Dentro, Francis deduce que el disco es una especie de portal y nota que los dibujos de Jonah se parecen a los símbolos del disco. Cree que las criaturas están interesadas en el niño porque sabe quiénes son. También observa símbolos similares en una imagen colgada en la pared y al mirarla mejor descubren un disco en la parte trasera de una camioneta. Colt sospecha que el padre de Jackson trabajaba con las criaturas. Francis comenta que la tierra no es apta para la agricultura y pregunta por qué conservaron la granja pese a las pérdidas. Jackson explica que su padre le advirtió no ser como Esaú, quien vendió su primogenitura por hambre y creía que algún día la tierra daría grandes cosechas porque su tatarabuelo fue guiado hasta ahí por Dios. Francis sostiene que la clave para encontrar a Jonah es la criatura encerrada. Al bajar al sótano, ven que la sustancia gelatinosa se ha convertido en cenizas. Jackson abre la celda para intercambiar a la criatura por su hijo, pero al tocarla comienza a ver visiones donde se clona a sí mismo. Comprende que uno de ellos murió y que él es el clon abandonado por las criaturas. María confirma que Jackson ya no es el hombre con el que se casó y se da cuenta que él fue la causa de sus múltiples abortos. Al revisar los fetos, descubren que se parecen a la criatura. María revela que Jackson se negó a darle sepultura, llamándolos abominaciones. Francis concluye que las criaturas intentan reemplazar a los humanos. Jackson explica que las criaturas querían adaptarse a la vida en la Tierra hasta poder reproducirse, ya que su mundo está muriendo y se están quedando sin tiempo. Jonah es importante porque es el primer nacido de forma natural. Colt se enfurece al escuchar esto y Francis le pide que suba a asegurar la zona. Colt compara su situación con Little Bighorn, donde los europeos fueron rodeados y aniquilados, pero Francis lo convence de resistir. Arriba, Colt ve una criatura descender del cielo y el generador se rompe dejándolo sin energía. Francis propone negociar y darles lo que quieren. Intenta apelar a lo que queda de la humanidad en Jackson, recordándole que Jonah lo necesita. Jackson responde que el niño es una de las criaturas, pero Francis insiste en que no pueden saberlo sin traerlo de vuelta. En el piso superior, Colt bloquea una puerta con una silla, pero la criatura entra y destruye las armas de Jackson. Colt le dispara sin éxito, la embiste y la criatura lo levita y lo destroza contra la pared. Jackson le pide a Francis una lona, pero la noquea, envuelve la criatura y la lleva afuera. Cruza junto a otra criatura que no lo detiene. En el sótano, una de ellas toca el vientre de María y desaparece. Al revisar, los fetos ya no están. Al despertar, Francis promete a María recuperar a Jonah. En el exterior, las criaturas liberan a Jonah cuando Jackson lleva a la criatura al sitio de teletransportación. Jackson apunta al niño y dice que el linaje termina ahí. Francis lo detiene, alegando que no pueden estar seguros de que Jonah sea una criatura.
El niño suplica por su vida y cuando Jackson intenta disparar, Francis lo mata de un tiro. María, temiendo que le quiten a su hijo, apunta a Francis y le exige soltar el arma. Aunque Francis asegura que no piensa separarlos, María no le cree. Una criatura destruye el disco con una explosión de energía que lanza a Francis lejos. A la mañana siguiente, el sheriff Grenwell le dice a Francis que María confirmó gran parte de su informe y que el cráter puede explicarse como una bomba casera. María agradeció a Francis por liberarla de Jackson. Francis insiste en que no hubo rehenes ni ataque, pero Grenwell le advierte que perderá su puesto si menciona a los alienígenas, ya que no hay pruebas. Ella sugiere buscar ADN en el sótano, pero él dice que no hay recursos y le aconseja olvidar el asunto o si no va a acabar en un manicomio. Días después, María despierta y no encuentra a Jonah. Lo halla en el granero levantando el piso con una palanca. Al preguntarle qué hace, Jonah responde que es hora de la cosecha. Al mirar abajo, María ve numerosos discos de teletransportación alineados. Y con esto termina esta historia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.